Algunas de las obras más importantes de la historia no nacieron en la comodidad de un estudio, sino en el silencio absoluto de una celda. Y hoy vamos a sumergirnos en una de las más increíbles, los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci. Pensemos en esto, un proyecto intelectual gigantesco que nació, contra todo pronóstico, en el corazón de una prisión fascista. Esta frase es tremenda, porque no es solo una declaración de intenciones, ¿no? Es literalmente un acto de supervivencia intelectual. Imagínense, frente a un encierro que estaba diseñado para anularlo por completo, Gramsci toma una decisión: construir un universo interior, uno que nadie, absolutamente nadie, pudiera quitarle. Ok, para poder entender la magnitud de estos cuadernos, primero tenemos que entender al hombre y su contexto. Y no hablamos de un teórico abstracto, para nada. Hablamos de un prisionero político. Un hombre cuya mente se consideraba tan, pero tan peligrosa, que el objetivo era silenciarla para siempre. Fíjense en estas fechas. Vemos cómo pasa de un momento a otro de la vida política activa al aislamiento más total. Es que es impactante, ¿no? Pensemos en ese lapso de más de 2 años. 2 años entre que lo arrestan y el momento en que, por fin, le dan permiso para escribir. Fue justo ahí, en ese vacío, en esa espera obligada, donde todo este proyecto empezó a tomar forma. Y esto es lo crucial. Los cuadernos no eran un hobby, no eran un pasatiempo académico para matar el tiempo, no, eran un acto de resistencia puro y duro. Cada página que escribía era una pequeña victoria contra el plan de aniquilar su pensamiento. Su forma de seguir luchando era escribir. Y es justo aquí donde la historia se pone increíble, en cómo Gramsci logra transformar una condena a muerte en vida, en una de las hazañas intelectuales más impresionantes de todo el siglo XX. Ahí está la clave de todo. La ambición detrás de su proyecto era inmensa. Für ewig, una frase en alemán que significa para la eternidad. O sea, él no estaba escribiendo para pasar el rato, estaba escribiendo para trascender los muros, para ir más allá del tiempo. Quería darle un sentido eterno a una vida que le estaban intentando cortar de raíz. Claro que al principio el plan era mucho más concreto, más acotado. Lo que él quería era investigar cómo se había formado el espíritu público en Italia, ¿no? O sea, analizar el rol de los intelectuales. Un proyecto muy específico, casi de historiador, pero siempre con esa raíz política tan profunda. Había que entender el pasado para poder transformar el futuro. Pero claro, ese plan inicial fue solo la punta del iceberg. Muy pronto, esa celda diminuta se transformó en un laboratorio de ideas, un lugar desde donde exploró una cantidad de temas que es, simplemente asombrosa. Y aquí es donde la cosa literalmente explota. De repente ya no era solo sobre los intelectuales italianos. No, se pone a pensar en la unificación de Italia, el Risorgimiento, se va hasta Maquiavelo para analizar el poder, la política, luego salta a la literatura, a la vida nacional, al pasado, al presente, y de pronto está analizando el Fordismo y el sistema de producción en Estados Unidos. Es alucinante. Su mente estaba viajando por todo el mundo desde una celda de pocos metros cuadrados. Entonces, claro, la pregunta es obvia. ¿Era esto un caos de ideas? ¿Una simple colección de intereses de alguien con mucho tiempo libre? ¿O había algo más? ¿Un hilo conductor que unía todo este universo de reflexiones? Y la respuesta es: sí, claro que lo había. Para Gramsci, todo, absolutamente todo estaba conectado. No puedes separar la política de la cultura. No puedes entender la historia si no entiendes la literatura. Y lo más importante, no puedes transformar el presente si no comprendes a fondo todas esas capas que conforman una sociedad. Ahora, la siguiente pregunta es igual de importante. ¿Cómo es que todo este tesoro de ideas sobrevivió? ¿Cómo llegó hasta nosotros? Bueno, ese viaje fue casi tan dramático como su propia creación. Hay que entender algo fundamental. Lo que Gramsci dejó no era un libro terminado listo para imprimir, para nada. Eran cuadernos llenos de notas, fragmentadas, de ideas sueltas, un pensamiento que estaba en pleno movimiento, ¿se entiende? Entonces, los primeros editores, con la intención de que esto se pudiera leer, de hacerlo accesible, tomaron una decisión clave: organizar todo por temas.
Y esto es súper importante, porque significa que el Gramsci que el mundo leyó durante décadas era en cierto modo un Gramsci editado, un Gramsci ordenado por otras personas. Ojo, esa decisión fue vital para que sus ideas se difundieran, pero, al mismo tiempo, de alguna manera ocultó la naturaleza real de su trabajo, ese flujo más caótico, más exploratorio de su pensamiento original. Bueno, y con todo esto llegamos al legado, al impacto global y duradero de todas esas ideas que nacieron en esa celda. Una fecha clave, 1937. Es el año de su muerte, apenas unos días después de que lo liberaran. Pensemos en la tragedia de esto. Murió sin saber qué pasaría con sus escritos, sin ver jamás el fruto de ese esfuerzo monumental. La libertad le llegó, sí, pero demasiado tarde. Y mira la siguiente fecha, 1948. Es el año en que los cuadernos de la cárcel por fin empiezan a publicarse, más de una década después de su muerte. Más de una década de silencio, donde todas esas ideas permanecieron guardadas, ocultas, esperando el momento justo para salir y, por fin, dialogar con el mundo. Y aquí tenemos la paradoja final, que es también su gran victoria. El régimen que intentó por todos los medios borrar su voz simplemente fracasó. Desde el aislamiento más extremo, desde esa celda, su pensamiento se escapó. Y no solo se escapó, sino que llegó a influir en universidades, en movimientos sociales y en debates intelectuales en cada rincón del planeta. Así que, volviendo a la pregunta, ¿puede el pensamiento, nacido en el aislamiento más extremo, volverse universal? Bueno, la historia de los cuadernos de la cárcel parece gritar que sí. Nos deja pensando en la increíble capacidad de resistencia del intelecto humano, esa fuerza para, incluso en las peores condiciones imaginables, crear algo. Für ewig, algo para la eternidad.